El fútbol, que había nacido en Inglaterra hacia 1860 aproximadamente, llega a América del Sur a finales del siglo XIX. Y Bolivia, aún encerrada en sus montañas, no es una excepción. Desde 1896 podemos hablar ya de fútbol que se practica intensamente en Bolivia. Desde que entra a Oruro hasta que llega a Santa Cruz no pasan muchos años. Este, oeste, norte, sur, el conjunto del país progresivamente va a ir disfrutando y practicando el fútbol. Esta primera parte que hemos denominado el camino es precisamente la ruta que siguió el fútbol boliviano desde el amateurismo, la fundación de la primera asociación en 1914, hasta ese extraordinario momento, 1963, y la Copa Sudamericana, que hoy se llama Copa América, y lo que fueron los prolegómenos, al final de la década de los años 80, de un fútbol boliviano que iba creciendo entonces de la mano de un fenómeno llamado Tahuichi. Vamos a ver esa primera parte de la historia que hemos llamado el camino. Agonizaba el siglo XIX y, como había ocurrido en toda nuestra América, el fútbol llegó a Bolivia en las rieles del ferrocarril junto a sus administradores ingleses. Y no en vano llegó a una ciudad de altura. El primer club boliviano nació a 3.760 metros de altura sobre el nivel del mar y se llamó, en virtud de sus padrinos británicos, Oruro Royal. Corría el año de 1896. El fútbol se hizo pasión y se asentó para no irse más, en las alturas de los Andes, en sus valles y en sus llanos. En 1914 se creó la primera asociación, la de La Paz, y en 1925 nació la Federación Boliviana de Fútbol. El Bolivian Rangers de La Paz, el Racing de Cochabamba, el Stormers de Sucre, el Highland Players, los jugadores de la altura de Potosí, que se daban el lujo de jugar a 4.100 metros sobre el nivel del mar, y el Florida de Santa Cruz, fueron los equipos pioneros que darían pie a los nombres gloriosos de Bolívar, Strongest, Always Ready, Wilstermann, Oriente Petrolero, Blooming y San José. En 1926 se concretó el sueño de todo país, conformar una selección nacional con lo mejor de su fútbol. El 12 de octubre de ese año, los bolivianos debutaron en un campeonato sudamericano, el más importante torneo futbolístico del planeta por entonces. Fue en Santiago de Chile. A partir de allí, el Once Verde, que por esos años vestía casaca blanca y pantaloncillo negro, comenzó a escribir su heroica historia. Eran los días de Mario Alborta, Jesús Bermúdez, Eduardo Reyes Ortiz, Roberto Soto y otros cracks que amaban el fútbol y lo jugaban como un pasatiempo en una época en que el amateurismo seguía la regla de oro del barón Pierre de Coubertin. Lo importante es competir. El 16 de julio de 1930, Bolivia acudió a la invitación del primer campeonato del mundo en la capital uruguaya con una selección cuya base era la del adelantado fútbol orureño. Bolivia estaba entre las 13 selecciones privilegiadas que inauguraron el torneo más importante del mundo. Esta estampa romántica destacó a los bolivianos que saludaban al anfitrión con el descuido de uno de los futbolistas atrasado en el vestuario. En ese torneo ganado por Uruguay, Bolivia enfrentó a dos colosos, Brasil y Yugoslavia, y perdió ante ambos por el mismo marcador, 4-0. Frente a los yugoslavos, Alborta estrelló el balón en un poste, y Gumersindo Gómez salió del campo con doble fractura en la pierna derecha. ¡Qué tiempos aquellos! Nuestras ciudades eran plácidas villas y el viejo estadio Hernando Siles de La Paz, una joya arquitectónica y un coloso con capacidad para 25.000 espectadores. ¡Qué horror!, dijeron entonces. Es demasiado grande para La Paz. Eran, qué duda cabe, otros tiempos. En 1949, Bolivia hizo una gran tarea en el Sudamericano del Brasil.
en el que obtuvo un notable cuarto lugar entre 8 participantes, goleando a Colombia y derrotando a Uruguay y Perú. Parecía un gran preámbulo al Mundial que al año siguiente se disputaría en ese mismo país. Pero no fue así. Ante la deserción de Argentina, Bolivia fue directamente a Belo Horizonte y allí se topó con el futuro campeón, Uruguay, que se sacó de encima el compromiso con un contundente 8-0. Tendrían que pasar 44 años para volver a pisar una cancha como finalistas de una Copa del Mundo. La verdadera historia de las eliminatorias comenzó para Bolivia en 1957, vistiendo ya la clásica camiseta verde, la de la esperanza. Fue una saga en la que los sinsabores tuvieron mayor efecto que las alegrías, salvo algunas ocasiones en las que estuvimos a punto de tocar el cielo con las manos. Son los años de gloria de una de las máximas figuras históricas de nuestro fútbol, Víctor Agustín Ugarte, que llevaría al éxito a Bolivia en la primera Copa América en la que fue sede en La Paz y Cochabamba. Marzo de 1963, una de nuestras citas con la gloria, el campeonato sudamericano que le tocó organizar al país en La Paz y Cochabamba. Una nueva generación de héroes se aprestaba a darle al país uno de sus momentos de mayor orgullo. De la mano de Víctor Agustín Ugarte, el maestro, Wilfredo Camacho, el símbolo de la garra albiverde, Ausberto García, Ramiro Blacut y un equipo de oro, Bolivia consiguió un trofeo que mereció ganar. El comienzo de Bolivia fue vacilante. Comenzó ganando Ecuador 1-0. Después el marcador se puso 4-2. Y a 10 minutos del final, Wilfredo Camacho anotó el gol de empate. Bolivia-Ecuador 4-4. El país respiraba. Bolivia empezaba a escribir una gran historia. El viaje a Cochabamba, el éxito frente a Colombia, una soberbia actuación de Ausberto García. Empezaba a creer el país en una selección capaz de ganar el título. La Paz otra vez. Perú enfrente. Y allí la victoria, sellada con un 3-2. A seguir transitando. Otra vez Cochabamba. Y el rival de enfrente, Paraguay, el más duro de todos. El triunfo 2-0. Otra descollante actuación de Ausberto García. La ilusión inundaba el país. Bolivia vivía al ritmo del fútbol. El turno era de Argentina. Estadio Hernando Siles, colmado de espectadores. Bolivia 3, Argentina 2. De pronto se produce la apertura del marcador. Tiro libre de Ramírez, posibilitó el cabezazo de Alcócer al medio. Eran otros tiempos. No había televisión. La radio cubría la información para todo el país. En cada rincón, en cada pueblo, a través del radioreceptor, miles de bolivianos palpitaban y vivían cada uno de los minutos de ese inolvidable marzo de 1963. El camino al título era cada vez más corto. Los nervios buscan válvula de escape cuando se juegan los últimos instantes. De pronto surge la jugada capaz de volcar todo el partido. El penal que sanciona Yamasaki a favor de Bolivia. En la verdad, desde la cancha se vive ese momento. En los pies de Ramírez, cifradas las esperanzas bolivianas. Pero contiene Andrada. Y el córner marcado por el juez origina desazón. De las lamentaciones al júbilo del gol. Y el gol boliviano se multiplica en todo el país, originando escenas de júbilo desbordante. La guapesa de Wilfredo Camacho, su oportunismo, hacía posible el milagro. Sábado 30 de marzo. El país esperaba el momento. Faltaban pocas horas para el gran día. Faltaban pocas horas para la jornada inolvidable. Por primera vez en su historia, Bolivia llegaba a un partido final. Tenía posibilidades de lograr su primer título sudamericano. Cochabamba, tarde plena de sol, fiesta de fútbol, espectacular victoria del equipo nacional. Bolivia ganaba 5-4 a la selección de Brasil. Fue una tarde plena de sol. Comenzó mal Bolivia. Flavio a los 17 abrió la cuenta.
Ugarte empató a los 29 minutos. A los 38, Almir ponía en ventaja a los brasileños. Al final del primer tiempo, a los 44, Wilfredo Camacho colocaba el 2-2. Había suspenso en el país. En el segundo tiempo, Osberto García nos hizo respirar un poco a los 3 minutos. 9 minutos más tarde, Máximo Alcócer colocaba el 4-2. Parecía una victoria fácil y cómoda. Sin embargo, llegó la sorpresa. Otra vez Flavio, a los 19 minutos, colocaba el marcador 4-3. Y para la zozobra, a los 26, Marco Antonio igualaba el marcador. Había sufrimiento en el país. Necesitaba ganar Bolivia. A 6 minutos del final, Víctor Agustín Ugarte, de tiro penal, convertía el quinto y último tanto del partido. Bolivia 5, Brasil 4. No hay más barrera. Se ha conquistado la Copa América. El triunfo corona los esfuerzos de 22 héroes y se multiplica la fiesta que comparten los propios brasileños, llevando en hombros a Danilo Aldin, el director técnico de la selección boliviana. La vuelta olímpica en hombros de centenares de entusiastas. La entrega de la Copa América, portada jubilosamente. El país saludaba a los campeones, el homenaje en todo el territorio nacional y el reconocimiento a sus héroes con premios dignos de jugadores realmente amateurs. Y los premios para los campeones. Fortunato Castillo, como el goleador juvenil del equipo, recibe una hermosa máquina de coser New Yorker. Premios por doquier. La firma Intermaco se asocia al acontecimiento y obsequia a Wilfredo Camacho una bicicleta. El gran capitán de nuestras selecciones no disimula la satisfacción que le causa el momento. La firma Toyota Boliviana Limitada y el premio para Víctor Agustín Ugarte, una motocicleta Honda, como premio merecido a una auténtica campaña de crack idolatrado por su pueblo. Dos símbolos del fútbol nacional: la fuerza, la garra de Wilfredo Camacho, el talento, la habilidad de Víctor Agustín Ugarte y un mudo testigo inolvidable, Estadio Hernando Siles. Y dos símbolos mundialistas de los 90, el talento de Milton Melgar, la garra interminable del gran capitán Carlos Borja.